Capitana García y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Historiarte es también un proyecto educativo sin ánimo de lucro cuyo fin es educar en valores a través de la cultura. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. Menas. Hola, muy buenas, mi nombre es Ben Daoud, soy un chaval marroquí, tengo 22 años, llegué a España en patera cuando tenía 16-17 años, estuve estudiando en el Instituto de Padol, no he podido titular por el poco tiempo que llevaba y ahora me dedico al campo cobrando 6,50 euros por hora, con eso no se puede vivir, y lo peor que me ha pasado en esta experiencia es no he hecho caso a la gente o a las personas que me han querido ayudar, que me han aconsejado y sale a hacer las cosas como lo sé, como lo pienso yo que estará fácil, trabajar, hacer todo lo posible para ganarte la vida sin pedir ayuda de nadie. Bueno, os lo pensé que va a estar así hasta que dé cuenta de los consejos y en tener paciencia y en creer en mí y en la gente que me quiere, que me anima. Y lo mejor de esta experiencia es por suerte encontrar esas personas que me han dado techo donde dormir, comida, enseñanza, amor, cariño, grandes abrazos, consejos, ayudas. Eso será lo poco que puedo decir. Y estoy y estaré muy, muy agradecido para toda mi vida. MENAS, acrónimo de menores extranjeros no acompañados. Emigran sin un familiar adulto que los acompañe. La mayoría proceden de Marruecos, Senegal, Guinea, Costa de Marfil y Nigeria. Hace algunos años pocas personas sabían qué significaban estas siglas. Las aulas estaban llenas de ellos y ellas, pero parecía que la sociedad española no había recabado en su presencia. Será porque no daban problemas. Tampoco los dan ahora, o al menos no más que el resto del alumnado. En cambio, la visión que se tiene sobre este colectivo sí que ha cambiado. La mayoría de los menas son chicos y chicas que, huyendo de la pobreza o la violencia, decidieron abandonar sus hogares, muchas veces sin el consentimiento de sus familias, para iniciar en soledad travesías que en muchos casos llegaron a durar años. En ese tiempo, gran parte de ellos son agredidos física, psicológica y en ocasiones sexualmente. Tal vez por eso el número de chicas que emprende el viaje es menor, soportando caminatas interminables por el desierto, en patera o viajando en las ruedas de los camiones. Padeciendo hambre crónica, el robo de sus escasas pertenencias y en muchos casos la descarga de una violencia brutal por parte de la policía fronteriza de los países que atraviesan, de las mafias o incluso en esos centros de internamiento parecidos a las cárceles en los que esperan a ser deportados tras un fallido intento por cruzar la frontera. Sin embargo, y en poco tiempo, tanto los migrantes como los menores extranjeros no acompañados están siendo criminalizados. ¿Por qué? ¿Realmente se han convertido en un problema? La realidad sigue siendo la misma, pero lo que sí ha cambiado es cómo una parte de la sociedad, una minoría política y medios de comunicación los perciben. Quizá por ello son presentados en muchas ocasiones como futuros delincuentes y causantes de la crisis económica de la que parecemos no escapar, por mucho que España haya mejorado en los últimos 40 años. También son presentados como desestabilizadores de la cultura española, como si esta no hubiera sido el resultado de la fusión de diversas aportaciones culturales.
Sin ir más lejos, en 2021, las calles de Madrid se inundaron de carteles electorales de Vox, en los que se comparaban los gastos que genera un MENA, incluyendo el uso de las instalaciones en las que viven, el sueldo del personal que los atienden o la comida que ingieren, es decir, unos 4.700 euros al mes, frente a los 426 euros de pensión mínima que recibe una abuela. Sepan ustedes que la pensión media en España está en torno a los 1.250 euros y que solo un 4,8% de la población tiene esa pensión mínima. Pero en esta cifra no se incluyeron los gastos médicos, ni las ayudas a la dependencia, ni los descuentos por ser jubilados, ni las pagas de viudedad, etc. De haberlo hecho, esta cifra se habría multiplicado por más de 10, porque, por ejemplo, hay tratamientos médicos que, de no ser por los impuestos que pagamos, serían inaccesibles a la mayoría de la población. Esta manipulación de la realidad trajo finalmente, como consecuencia, que la Fiscalía de Madrid abriera una investigación por un posible delito de odio. El resultado es que estamos retrocediendo en cuanto a la percepción que se tiene sobre los migrantes y los menas, y se está creando un ambiente desfavorable, donde parece que es más rentable para algunos extender la cultura del miedo, fiscalizar sus pasos y resaltar las acciones negativas e individuales, que también las hay, en vez de contar la otra historia, la que viven tanto la mayoría de estos menores como la de la sociedad que los acoge. Una historia cuyo verdadero trasfondo es el de la superación, la empatía y la esperanza. Por eso hoy, en Historiarte los Sentidos, queremos cerrar este viaje por las migraciones centrándonos en ellos y ellas, con el objetivo de desmontar los mitos que hay en torno a este colectivo y hablar de cómo es su realidad. Por eso, lo primero que haremos siguiendo los consejos de la ONU y Save the Children es no utilizar el acrónimo MENA, ya que desde que se usa de forma peyorativa, el estigma sobre este grupo tan vulnerable ha aumentado. Deshumanizarlos tiene por objetivo justificar la violencia que se puede verter sobre ellos. Así que los nombraremos a partir de ahora como menores extranjeros no acompañados. El primer mito que queremos desmontar en torno a ellos se centra en la pregunta ¿cuántos son?, ya que el término invasión se usa con frecuencia en algunos medios de comunicación y en las redes sociales. España es un país con casi 48 millones de habitantes, de los cuales el 13,1% aproximadamente son extranjeros. Por cierto, ingleses y alemanes también están incluidos en ese dato. De ese 13%, el 0,02% lo forman estos menores, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 18 años. De modo que aquellos que piensan que nos invaden y que se comen los presupuestos generales del Estado en forma de ayudas, están muy equivocados. De hecho, no hay ningún colectivo en España que tenga todas sus necesidades económicas y de infraestructuras cubiertas, ni los que tienen discapacidad auditiva, visual, ni los enfermos de ELA o cáncer, mujeres maltratadas. Nadie. Por tanto, este 0,02% tampoco. Según datos ofrecidos por Amnistía Internacional, otro bulo que hay en torno a ellos radica en la falsa idea de que vienen pero no quieren trabajar. Según el Instituto Nacional de Estadística, la edad media de emancipación en España está en torno a los 30 años. Las dificultades para encontrar trabajo son muchas, no hace falta que lo digamos, y los sueldos son muy bajos. Por eso, los y las jóvenes españolas no pueden independizarse, y si lo hacen, es frecuente que compartan piso porque el dinero no alcanza. En cambio, a estos menores se les exige que con 18 años ya estén integrados plenamente en la vida laboral, obviando que apenas tienen formación académica, no controlan la lengua como un nativo y que el racismo les cierra las puertas para conseguir un trabajo digno. Por otro lado, según el Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección de la Infancia en 2019, dice que en España había unos 50.000 menores sin cuidados parentales, de los cuales cerca de 12.000 eran menores extranjeros no acompañados. UNICEF también se pronuncia al respecto y regaña a España por ser un país que apenas invierte en familia e infancia. Su media está muy por debajo de la Unión Europea.
Para que se hagan una idea, solo destina el 1,3% del PIB a este campo. Quizá por ello su tasa de pobreza infantil, que aumentó desde el COVID, está en un 27,8% en la actualidad. Ojo al dato, porque es una de las más altas de la Unión Europea. Dicho esto, ¿cuánto perciben este colectivo del PIB para cubrir sus necesidades? Pues el 0,002%. Apenas nada, teniendo en cuenta que el Estado tiene la obligación legal de respetar, proteger y garantizar los derechos de todos los niños y niñas, al margen de su nacionalidad. Otro bulo que circula es que muchos de estos menores en realidad son adultos, lo cual llama la atención, porque el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha castigado a España en varias ocasiones por declarar como adultos a menores. Según el estudio hecho por Catalina Perazzo y Jennifer Zupiroli, la mayoría vienen indocumentados para evitar una posible repatriación. Siendo menores de edad, tienen más posibilidades de quedarse. Para evitar esto, aunque afortunadamente no es la norma, en algunos casos son declarados adultos, sobre todo las chicas, muchas de las cuales serán carne de cañón para la trata de mujeres. Otra de las mentiras que circulan en redes tiene que ver con el aumento de la delincuencia y la criminalidad protagonizada por este colectivo. Sepan ustedes que España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del planeta y que es falsa la relación entre el aumento de la inmigración con la delincuencia. Si analizamos los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2020, el número de delitos cometidos por menores no españoles ha descendido paulatinamente, pero los datos que ofrece la Fiscalía no distinguen entre MENA y menor extranjero, por lo tanto, no se puede establecer la relación directa entre ellos y la delincuencia. Pero, ¿de dónde vienen tantos bulos? ¿Y qué intención tiene divulgarlos? Las mentiras que circulan en Internet tienen por objetivo dañar la imagen de cualquier colectivo tradicionalmente vulnerable, que intenta salir de la fase de victimización para ocupar el lugar que le corresponde y denunciar el abuso al que han sido sometidos. Gran parte de esta imagen negativa inventada, dicho sea de paso, ha sido difundida fundamentalmente por algunos medios de comunicación y algunos políticos malintencionados. En consecuencia, y hartos de esta situación, un numeroso grupo de periodistas molestos por la falta de ética de muchos de sus compañeros y compañeras decidieron montar la plataforma maldita.es, periodismo para que no te la cuelen, en donde analizan los bulos que circulan a todos los niveles: política, economía, sociedad, cambio climático. Y como no, en la sección Maldita Migración pueden encontrar las noticias que han desmontado sobre ellos. Desde aquí les animamos a que consulten su página si hay noticias de cualquier índole que les chirríen los sentidos. Pero volvamos al tema y llevémoslo a nuestro terreno, el de la educación. Sepan ustedes que este proyecto educativo, que nació de la mano de Capitana García y una increíble compañía formada por 10 alumnas de bachillerato, cuenta ya con más de 200 integrantes, la mayoría de las cuales seguimos siendo profesorado y alumnado de todos los niveles de la educación. Y como somos eso, profes, tenemos la suerte de contar en nuestras aulas con este tipo de alumnado, los menores extranjeros no acompañados, que lejos de ser un incordio como mucha gente cree, embellecen los centros con su sola presencia y lecciones de vida. Pero esta historia no va solo de inmigrantes menores de edad. También es la historia de un pueblo, y de muchos pueblos, que se han volcado para hacer de la integración un modelo envidiable de convivencia. Es también la historia de un instituto y de muchos institutos cuyos docentes se han entregado en cuerpo y alma para que estos chicos salgan adelante, al igual que otras instituciones públicas que dan soporte y que hacen de familia, y de cómo tantas personas, vecinos y gente del mundo empresarial han arrimado el hombro abriendo las puertas de sus casas y negocios para evitar que no terminen en la calle viviendo en el desamparo. Porque, aunque no se lo crean, es más la gente que colabora y empatiza que la que critica.
Así que comencemos este viaje cargado de esperanza y que por desgracia no suele ser titular de un periódico. Aunque quién sabe, a lo mejor a partir de ahora, historias como las que les vamos a narrar se convierten en protagonistas. La primera cosa con la que nos hemos dado de bruces es en la búsqueda de este colectivo en la historia. Si conocen el formato del podcast, sabrán ustedes que nuestros contenidos son fundamentalmente de historia, en donde en algunas ocasiones los relacionamos con acontecimientos del presente. Pues bien, por mucho que hemos rastreado, apenas si hemos dado con casos en los que una o un menor extranjero no acompañado haya prosperado y culminado su vida, con una carrera definida por el éxito laboral o el legado de su obra. Y ahí está precisamente la clave. Nosotras como docentes lo sabemos. Estudiar y sacar buenas notas requiere de un esfuerzo brutal por parte del alumnado. Generalmente los que lo consiguen proceden de hogares sólidos, donde hay preocupación por el estudio, apoyo escolar y con las necesidades básicas cubiertas tanto en lo material como en lo afectivo. Aquellos niños y niñas que han vivido en hogares desestructurados, con cuadros de violencia y con pocos recursos, rara vez son buenos estudiantes, porque para aprender y concentrarse hace falta tranquilidad, un ambiente proclive al estudio y motivador por parte de las familias y, sobre todo, mucho amor. En cambio, si el problema diario es si se va a comer o no, si hay dinero para estudiar o no, y si hay violencia en casa o no, difícilmente ese alumno o alumna tendrá un sobresaliente. Es por ello que sobrevivir es lo primario y el estudio lo secundario. Tampoco el hecho de tener un hogar con una familia que te quiera garantiza el éxito académico o laboral. Por eso se hace más evidente que sin estas cosas, en una lengua desconocida, viviendo en un centro de menores, integrados forzosamente en una escuela o instituto 6 horas al día, con gente a la que no se conoce de nada y con la que apenas se pueden comunicar, arrastrando los traumas de un viaje y sabiendo que el día de su 18 cumpleaños probablemente dormirán una vez más en la calle porque ya son mayores de edad y, por supuesto, están preparados para la vida adulta, pues hace muy, pero que muy difícil el éxito académico o laboral en este tipo de alumnado, tanto en el pasado como en el presente. Y sin embargo, hay muchos casos, pequeños milagros, porque pese a la adversidad, todo es posible. Por eso, hoy les queremos presentar a Timbo Sam y Sani Ladan, un senegalés y un camerunés que partieron de sus países siendo niños y tras años de travesía llegaron a España como adultos. ¿Y qué tienen de especial Timbo y Sani? Pues que a día de hoy son algunos de los referentes más importantes de la comunidad afroespañola y del panorama cultural nacional. El camino no ha sido fácil, pero he aquí sus logros y sus sorprendentes vidas. Timbo Sam es actor y artivista, con R. Para quien no sepa lo que es el artivismo, es una corriente que usa el arte como instrumento de denuncia de causas sociales. Llegó a Tenerife en un cayuco a la edad de 17 años, hasta que meses después fue trasladado a Madrid en calidad de ilegal. Poco después fue enviado a Valencia, porque su único pariente en el país estaba en aquella ciudad, pero su acogida no fue como la esperaba. Timbo estuvo viviendo en la calle en la más absoluta pobreza y desesperación, hasta que fue detenido por la policía para ser deportado. Sin embargo, en su camino se cruzó a Andrea, una trabajadora social de Cruz Roja, que le abrió las puertas a un nuevo mundo, el mundo con el que soñaba, el del teatro. Porque aunque les suene raro, Timbo Sam llegó a España con esa intención, con la de convertirse en actor. Entonces llegó el éxito. Empezó a hacer teatro del oprimido con la ONG CEAR en Valencia, que es un tipo de teatro social que viene de Brasil y que usa el cuerpo y la gesticulación más que la palabra, con el fin de denunciar las injusticias sociales. Como su talento destacaba por encima de los demás, fue animado por sus profesores y compañeros y decidió presentarse a un casting para Netflix que le cambiaría la vida. A partir de ahí ha aparecido en películas como Un lugar mejor, La puerta azul, Érase una vez en Canarias o Barcelona va Barxac, donde fue premiado como mejor actor en el Festival de Cine de Castilla-La Mancha.
También ha participado en series como Antidisturbios o El Gran Apagón y en películas de dibujos animados. Además, ganó el concurso Amnistía Internacional Avicine y fue nominado al mejor cortometraje documental en los Goya 2020. En la actualidad está inmerso en la producción de un documental sobre su experiencia como migrante y en un proyecto teatral educativo llamado El sueño es vida, un monólogo donde combina su experiencia como migrante con los clásicos de la literatura española. Esta obra recorre los colegios de España desde hace meses. Muchas veces me preguntan si el viaje ha merecido la pena. Yo diría que sí, sinceramente, pero sobre todo por estos 3 meses que estuve durmiendo por la calle, ¿no? Cuando estaba en Senegal vivía en una burbuja y por lo tanto yo no sabía que era pobre. O sea, descubrí también que era pobre cuando llegué aquí y sobre todo cuando llegué aquí y empezó a hacer teatro y empecé a estudiar interpretación, es cuando me di cuenta de que yo podía soñar, ¿no? Me acuerdo perfectamente la primera vez que me preguntaron ¿qué quieres ser? Yo decía ¿qué? ¿Cómo que quieres ser? O sea, yo puedo elegir. Y sinceramente al venir a Europa creo que es lo que hizo que yo puedo soñar, ¿no? Y decir quiero ser actor. Era muy difícil porque el momento que yo decidí estudiar interpretación y estudiar una carrera, y tanto negros como blancos, la gente que me conocían y me decían no merece la pena porque no creemos que vas a conseguir trabajo porque este país son muy racistas. Y yo les decía, me da igual que sean racistas o no, yo quiero ser feliz y por lo menos voy a intentarlo, ¿no? Y de ahí, de hecho, viene lo que es El sueño es vida, la obra de teatro que tengo ahora mismo, que estoy llevando casi en toda parte de España y está funcionando muy bien. Lo que quiero decir es que yo creo que si tenemos un sueño y debemos cuidar este sueño y por lo menos intentar cumplirlo, ¿no? Estoy aquí hoy en día en P simplemente porque he tenido un sueño y he decidido cumplir este sueño y este sueño se ha cumplido. Sé que voy por más porque me merezco muchísimo más y ojalá que mi último sueño se cumpla. ¿Y cuál es mi último sueño? Mi último sueño es aquí unos años volver a casa y trabajar desde casa, construir un centro sociocultural y formación donde podemos formar formadores y donde podemos sobre todo formar la gente lo que es Europa, ¿no? Europa no es como pensamos y creo que países como Senegal y casi en todos los países de África necesita a su gente. Hemos venido aquí, hemos aprendido y sabemos lo que hay y ahora lo que debemos hacer es volver a casa y trabajar desde casa, crear empleo y formar formadores y así podemos hacer que nuestros países sean los mejores países del mundo. Este es mi último sueño y espero cumplirlo. Y muchísimas gracias por escucharme. La otra persona de la que nos gustaría hablarles es Sani Ladán. Sani dejó Camerún con un propósito: estudiar. Pese a pertenecer a una familia de clase media y ser un alumno brillante, las posibilidades en este campo en su país eran limitadas. Convencido de que en Nigeria era posible cumplir su sueño, se marchó sin despedirse de sus padres, que durante meses vivieron con angustia la desaparición de su hijo. La realidad es que allí era un migrante más cuyo futuro pasaba por la de jornalero en el campo con un sueldo indecente. Así que decidió continuar su travesía que le llevaría por Níger, Argelia y Marruecos. Ya en España, las cosas no fueron fáciles. En primer lugar, porque conseguir trabajo era frustrante. En segundo, porque el invernadero era su única salida. Y en tercer lugar, porque lo que Sani quería era estudiar. Para más Inri, cada vez que manifestaba su propósito, alguien le decía que fuera realista. Inmigrante, ilegal, sin dinero, ¿estudiando? Chico, baja de las nubes. Y entonces ocurrió.
2 familias cordobesas lo acogieron como si fuera su hijo y le dieron la oportunidad de completar sus estudios de bachillerato. Pero como dice Sani, esta historia no es solo de querer estudiar. El sentirse querido y acogido en las casas de Inés y María José, tener por fin un hogar, que te pregunten cómo has dormido o qué tal te ha ido hoy, cenar en familia y compartir el día a día, eso no tenía precio. Gracias a ellos, Sani volvió a nacer. Más tarde, la Universidad Loyola Andalucía, conmovida con la enorme fuerza de voluntad de Sani y sus ganas inmensas de seguir estudiando, le permitió iniciar sus estudios universitarios reduciendo al mínimo sus gastos de matrícula. Él pensaba que siendo una universidad privada y católica no habría sitio para un migrante musulmán sin apenas recursos. Y una vez más, la vida lo volvió a sorprender. Hoy día Sani Ladán es uno de los grandes referentes de la cultura afroespañola. Está licenciado en Relaciones Internacionales. Sani es mediador intercultural, activista por los derechos humanos y especialista en migraciones. Tiene además un podcast llamado África en un clic, donde propone un análisis histórico desde el punto de vista africano y ha publicado un libro llamado La luna está en Duala y mi destino en el conocimiento. Si eres profe y quieres que tu alumnado comprenda el porqué de las migraciones y sus consecuencias, te recomendamos este libro maravilloso como lectura de clase. Entonces, si estos 2 chicos lo han conseguido, ¿es que es fácil hacerlo? Se preguntará mucha gente. Por desgracia, la realidad de los menores extranjeros no acompañados no es esta. Es más bien una lucha por la supervivencia, que a veces, solo a veces, sale bien si en la ecuación intervienen otro tipo de factores humanos. Sí, humanos, porque es gracias al apoyo de personas e instituciones lo que hace que muchos de ellos no estén condenados a la mendicidad. Y para que vean que es posible y no requiere grandes esfuerzos, les vamos a hablar de la vida de un pequeño pueblo de Granada, de un instituto también pequeño, de un centro de menores, de unos vecinos solidarios y de un ayuntamiento que hizo y hace que todo lo que les vamos a contar fuera posible. Órgiva es un municipio de la provincia de Granada, situado en las famosas Alpujarras, un enclave con mucha historia. Un lugar tan bello como inhóspito, por la difícil orografía que se crea en las faldas de Sierra Nevada y con un encanto al que inútilmente te puedes resistir. Órgiva es pequeñita, no llega a los 6.000 habitantes y sin embargo es cabecera de la comarca. Sin embargo, lo más curioso de este lugar es su aire bohemio y cosmopolita, mezclado con una ruralidad que todo lo impregna. Y es aquí donde convergen una serie de personas y de instituciones que hacen que la vida aquí sea un modelo de convivencia. Empecemos por uno de los lugares claves en esta historia, el Instituto del Pueblo, el IES Alpujarra, que no deja de ser un reflejo más de cómo se vive en el municipio. David Rodríguez, director del centro, nos cuenta que el instituto es pequeño, de unos 600 alumnos, pero tiene 8 líneas de transporte porque su población está diseminada por toda la comarca y además hay alumnado que reside tanto en Cortijadas como en las comunas hippies. La gran peculiaridad para David es que el instituto es un crisol de culturas, porque en los años 70 al pueblo comenzaron a llegar gente de diversos países, y el resultado es que a día de hoy hay cerca de 80 nacionalidades, lo cual llama la atención, porque en el mundo hay algo menos de 200 estados. En el caso del instituto se cuenta con un alumnado de 30 nacionalidades diferentes, entre los que destacan la comunidad inglesa, rumana y la marroquí. Para David, lo que más le llena de orgullo en relación con este tema es el esfuerzo que el profesorado, el aula de Atal y estos alumnos hacen para que puedan titular. Nos dice que es admirable que haya casos en los que lleguen sin saber leer ni escribir y que con esfuerzo acaben titulando, e incluso algunos matriculándose en los ciclos formativos que ofrece el propio centro. El instituto en 2012 ganó el Premio Andalucía Migraciones gracias a la labor que el profesorado hace por integrar al alumnado extranjero. El artífice de este premiado proyecto fue Manuel Morales, profesor del aula de Atal. ¿Aula de Atal? ¿Y eso qué es?, se preguntarán muchos de ustedes.
Pues es un aula temporal donde el alumnado, sin nociones de español, pasa gran parte de su jornada escolar aprendiendo el idioma para poder integrarse en el sistema. Manuel es una de las piezas clave de este entramado, porque es uno de los nexos de unión de todos los agentes que intervienen en el proceso. Y créanme si les digo que el trabajo que hace Manuel no va en el sueldo. Él es un maestro 24 horas al día, los 7 días de la semana, porque Manuel no solo da clases, suele ser el intermediario con el centro de menores donde viven estos alumnos y en algunas ocasiones también con el ayuntamiento y los empresarios y empresarias de la zona para que los contraten. Manuel está para todo, a veces para buscar piso y evitar que muchos duerman en la calle, hacer recomendaciones, hacer de intérprete, hacer trámites y papeles o cualquier cosa que puedan necesitar. Sobre todo cuando son mayores de edad, porque mientras viven en el centro de menores, el personal se ocupa muy bien de ellos y cumplen todas estas funciones. Manuel no solo es el maestro, es el padre y el amigo cuando lo necesitan. Quizá por ello, aunque muchos de ellos ya tengan sus propias familias y trabajos, los sigan llamando, porque hay personas que sencillamente te cambian la vida. Manuel nos cuenta que en el aula las principales dificultades con las que se encuentra es el desconocimiento del idioma y que en muchos casos vienen sin escolarizar en sus países de origen. Además, traen unos saberes aprendidos muy diferentes al currículum español y no suelen comenzar el curso en septiembre, así que se van incorporando a clase conforme llegan. Por otro lado, al tener diferentes niveles de conocimientos, hay que hacer adaptaciones individualizadas, cosa que complica la práctica docente. Además, añade que a esta problemática está el hecho de que el día en que cumplen los 18 años deben abandonar el instituto, aunque no haya terminado el curso, lo que significa que muchos se van sin titular. Otras maestras de ATAL, como son Olga Rodríguez o Nelly Fernández, también nos hablan de lo mucho que han cambiado sus vidas desde que trabajan con este tipo de alumnado. Del sentido que dan a su propio trabajo cuando ves la rapidez con la que evolucionan y aprenden español, cómo se van soltando las relaciones sociales, la recuperación de la alegría perdida en el viaje y, sobre todo, la enorme gratitud que muestran por cualquier cosa que hagas por ellos. Los que damos clase a este tipo de alumnado y al nacido en España, vemos en este sentido dos diferencias abismales. La primera es el respeto y obediencia con el que tratan a sus profesores. Y la segunda es esa palabra que te regalan al menos 10 veces al día, que es gracias. Y créannos, si les decimos que gracias no suele ser una palabra habitual del alumnado al profesorado. Por otro lado, Olga nos cuenta que uno de los ejercicios más positivos que se puede hacer con ellos es que, una vez que dominan la lengua, expliquen a sus compañeros de clase qué han tenido que vivir hasta llegar aquí. Esto no siempre es fácil, porque hablar de la pesadilla vivida es doloroso. Pero cuando consiguen explicarse, el beneficio para el alumnado español es enorme, porque desarrollan en ellos la empatía y el compañerismo. En cualquier caso, y como decíamos al principio, hacen falta más de un factor humano para hacer posible la reinserción plena. Por eso la labor del Ayuntamiento de Órgiva y del Centro de Menores son fundamentales. Así que empezaremos por el Ayuntamiento. Han sido muchas y muy buenas las políticas municipales relacionadas con este tema al margen del signo político de quien gobernara. Y eso, en estos tiempos que corren, es de admirar. El alcalde de este municipio, Raúl Orellana, sensible y preocupado por este colectivo, solicita, entre otras cosas, una serie de subvenciones nominativas que recaen en el centro de menores. Insiste además en lo necesaria que es la complicidad entre todas las partes. Así, estos menores querrán sentirse parte del pueblo, participar de la vida cotidiana y ser uno más de la comunidad. Pero, ¿qué hacen estos chicos en Órgiva? Pues están aquí porque en el municipio se encuentra el Centro de Orientación e Inserción Sociolaboral para jóvenes entre 16 a 18 años. Este centro es a su vez dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y está gestionado por la asociación Integrados.
La mayoría de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Granada lo hacen en patera o en las ruedas de los camiones. De hecho, son Andalucía, Cataluña y Melilla las principales comunidades receptoras. Pero antes de llegar aquí, han debido de pasar unos meses en el Centro de Acogida Inmediata, que se encarga de diagnosticar cuáles son sus necesidades y carencias. Aquí pasan alrededor de 3 meses y después son derivados a otros centros como el de Órgiva, donde viven, van al instituto y se les forma de cara a una salida profesional, a ser posible con el título de la ESO bajo el brazo. Este centro es mixto, aunque hoy por hoy solo hay chicos. En la actualidad hay 14 menores residentes, pero su número varía mucho a lo largo del curso. Todos son migrantes. Sin embargo, también está abierto a otros menores españoles cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos. El centro ha cambiado mucho en aspecto y forma desde su inauguración en 2006, nos cuenta Javier Talavera, director del mismo. Al principio sí había más conflictividad, nos dice Javier, cuando era centro de acogida inmediata. No son fáciles estos centros, porque al calvario que habían vivido hasta llegar aquí se les unía el desconocimiento del idioma y la cultura de nuestro país, que tan diferente es en muchos aspectos. Por eso es tan necesario el tiempo de adaptación y la atención especializada que el centro ofrece. De modo que las situaciones de tensión eran frecuentes. No obstante, al transformarse en centro de orientación sociolaboral, los chicos que llegan tienen claro que esta es una oportunidad que no pueden desperdiciar, porque su futuro depende de los resultados que consigan a nivel académico y laboral. Por eso, aquí se cuenta con integradores y trabajadores sociales como Gertrude, orientadores como Noemí, educadores, psicólogos y demás personal que se esfuerzan para darles la mayor formación posible para que cuando cumplan los 18 años tengan posibilidades reales de reinsertarse. De ahí que aquí les den cursos de agricultura ecológica, que es una de las especialidades del centro y que en la actualidad forma parte de un proyecto en colaboración con el Jardín Botánico de Órgiva, y de gestión administrativa, para aprender a defenderse a nivel burocrático y sepan, por ejemplo, llevar su documentación o cómo poder empadronarse. También desde aquí se hacen convenios con empresas para que puedan hacer las prácticas de los talleres en los que se van formando. Javier nos cuenta que por el centro han pasado ya unos 600 menores y que los resultados académicos son muy positivos, gracias al departamento de ATAL que lidera Manuel Morales. Pero en este éxito intervienen otros factores, como son la estrecha colaboración que se tiene con el ayuntamiento desde hace años, al que alaba porque ha entendido que la protección al menor no es una cuestión de color político. Y por otro lado, el centro de salud, con todos sus profesionales al completo, porque han dado respuestas y soluciones a esta población tan vulnerable. Por último, Javier Talavera nos cuenta orgulloso cómo un porcentaje alto de chicos consigue acceder a un contrato de trabajo. Por ejemplo, el pasado año fueron 13 los contratos que consiguieron en el sector agrícola, hostelería y servicios principalmente. Los casos más sonados de todos son los de Mohamed y Asís, que trabajan como cocineros en Mallorca en un restaurante con una estrella Michelin. Sin embargo, toda ayuda es poca, porque la situación de vulnerabilidad de este colectivo es muy grande, sobre todo el día en el que cumplen los 18 años. Cualquier joven español espera la llegada de ese día con alegría, y en cambio, en estos centros es un auténtico drama, porque el sistema entiende que al ser mayores de edad, están plenamente capacitados para hacerse cargo de sus vidas como cualquier adulto funcional, aunque la realidad sea bien distinta. Por eso, y para evitar el desamparo total, existe la posibilidad de alargar su estancia varios meses más en pisos tutelados. Al principio solo ocupaban estas plazas algunos de los menores. Afortunadamente, en estos últimos años, el Estado ha incrementado los recursos y la mayoría viven en ellos, mientras buscan trabajo y se van asentando hasta que puedan independizarse del todo. Como verán, hasta el momento hemos hablado a nivel general sobre los menores extranjeros no acompañados y de cómo se organiza el sistema en torno a ellos. Por eso, para meterse en el fondo de la cuestión, vamos a conocer a algunos de sus protagonistas. Es por ello que nos gustaría hablarles ahora de dos chicos que han preferido no dar sus nombres, pero sí nos han dado permiso para contar su historia.
Salif y Momo callan más de lo que hablan, porque han vivido situaciones de extrema violencia y prefieren no recordarlas porque revivir esos momentos les resulta muy doloroso. Así que pasaremos de puntillas por sus vidas, pero con conciencia. Salif salió del Sahel en 2013, cuando tenía 13 años. Hizo la mayor parte de la travesía andando. Era el cuarto de 8 hermanos y en casa había demasiadas bocas que alimentar y poco futuro. Su madre trabajaba en el mercado local y ganaba poco al mes, los meses buenos. Y no, con ese dinero allí tampoco se podía vivir, así que decidió intentarlo. Para ello tuvo que cruzar varios desiertos, primero el de su país y luego el de Argelia, donde fue asaltado y lo perdió todo. Estuvo a punto de morir en varias ocasiones, no solo de hambre y de sed, porque también la desesperación mata. Pero antes de partir su abuela le dijo que él estaba bendecido, que él lo conseguiría. Y aunque no sabemos si esa era la razón, ella no se equivocó. No fue fácil. Nos cuenta Salif que ahora tiene 27 años y se emociona cuando recuerda cómo usaba su camiseta para hacer de colador y poder beber de esas aguas llenas de bichos y suciedad, o cuando esperaba en Marruecos en el monte Gurugú, durmiendo a la intemperie, hambriento, con miedo, compartiendo lo poco que tenía con otros migrantes mientras soñaba con poder cruzar. Ese día llegó. Ya habían pasado cerca de 2 años y medio desde que partió y no quedaba dinero. Así que la familia hizo un último esfuerzo y le enviaron al mafioso que conduciría la patera la cantidad necesaria para ocupar una de las 60 plazas que se pagaban a precio de oro. Algunos llegan a dar hasta 3.000 euros por un pasaje a la muerte, porque desde que hay datos oficiales, cerca de 7.000 personas fueron tragadas por el mar en nuestro corredor. Cuando llegó a Motril lo detuvieron y lo metieron en un calabozo hasta confirmar qué edad debía tener y si viajaba solo. Después de pasar unos meses en el centro de acogida inmediata Ángel Ganivet, fue llevado a Órgiva. Cuando Salif llegó a Órgiva era un niño delgado, bajito, fibroso. Tenía muchísima seriedad, miedo, desconfianza. La cara te lo decía todo. Y claro, cuando sabes todo lo que tuvo que vivir, ese horror al que se enfrentó, pues entiendes qué actitud tenía en clase. Y tardó muchos meses en soltarse y en recuperar esa sonrisa maravillosa que tanto lo caracteriza. Imagínate que llegas a una clase donde no conoces a ningún compañero, donde no conoces a tus profesores, en un centro de acogida donde todos tus compañeros con los que vives son desconocidos y la mayoría de los cuales ni siquiera eran de su país, con lo cual es que apenas se podía comunicar con alguien. Entonces, pues claro que le costó. Sin embargo, pues como era un alumno excepcional, pues salió adelante. Allí cumplió los 18 años y antes de dejar el centro de acogida hubo una señora del pueblo que fue al centro a impartir un taller de agricultura ecológica y se fijó en él, porque Salif es súper responsable en el trabajo, tiene una capacidad de trabajo brutal, es muy comprometido, es una persona muy seria que se puede contar con él para todo y claro, ella se fijó. Entonces, cuando supo que ya era mayor de edad y que tenía que abandonar el centro, le ofreció un contrato de trabajo y a día de hoy sigue con ella. Sus profesores siguen teniendo contacto con él, porque Salif es pura magia y no para de reír. Habla con refranes, se los sabe todos y tiene las expresiones de un anciano que ha vivido siempre en la Alpujarra. Y es que el niño que no hablaba hoy día te deja sin palabras cuando ves hasta dónde ha llegado. Salif está plenamente integrado en el pueblo. De hecho, bromeamos con él diciéndole que será el futuro alcalde de Órgiva. Han pasado 10 años de esto y por su vida han aparecido muchas personas que le han abierto las puertas de su casa y para con las que tiene una gratitud infinita. Una de ellas es una profesora del instituto a la que llamaremos Elena, porque tampoco ella quiere hacerse notar. El vínculo que nació entre ellos surgió cuando su hijo cayó en la misma clase de Salif y con el tiempo se hicieron inseparables.
Su hijo y Salif se tratan de hermanos, porque ha sido uno más desde que entró en su familia. Elena vive con emoción todos sus progresos, aconsejándole sobre el trabajo, la vida, animándole para que mejore su situación, porque dice que es un trabajador excepcional. Son muchas las navidades que ha pasado en casa de Elena y su familia, y muchas más las que vendrán, porque Salif conmueve con su constante gratitud, porque aloja en su casa a otros chicos que, como él, acaban de salir del centro de menores y no tienen dónde ir. Conmueve porque es la austeridad en persona, porque manda casi todo lo que gana a su país, y gracias a eso su familia se ha podido construir una casa y soñar con un futuro mejor. Ahora está muy feliz, nos cuenta, porque se acaba de casar y está muy ilusionado. Ha podido visitar en 5 ocasiones a su familia en estos años, pero sin duda la más emocionante fue la primera vez que regresó, 7 años después de su partida. Quería que fuera una sorpresa y no avisó a nadie. Vestido a la manera occidental, con gafas de sol para no ser reconocido, llegó a su pueblo una soleada mañana, el día de mercado. Salif había recreado 1000 veces en su cabeza cómo sería ese momento en que volvería a ver a su madre y a sus hermanos. Los abrazos que te dejan sin respiración, la alegría desbordante, la gratitud a Dios por permitirle haber vivido para disfrutar de ese día. El corazón se le salía por la boca mientras avanzaba hacia el puesto en el que su madre vendía arroz. Y entonces se presentó ante ella. Yo llegué a mi pueblo y tenía con muchas ganas de ver a mis padres. Y mi padre ya estaba en mi casa. Y yo me fui a puesto para encontrarse con mi madre. Y me hice pasar por una cliente. Y allí le pidió cosas de lo que ella vendía. Y allí después una compañera de vecina, la que vendía cosas similares a ella, me reconoció. Y yo desde allí, es que fue una cosa muy bonita que me cuesta expresar porque me recuerda emoción. Y allí ella, cuando me reconoció, empezó a salir muchas lágrimas a ella, igual que a mí. Y en los dos emocionados. Y luego, después de que nos encontramos, le he dicho a ella, digo, esa es una promesa y es una cosa con mi deber como hijo. A ti no te va a faltar nunca mientras esté yo. Eso yo me lo he prometido a mí mismo. Por vosotros yo vivo y gracias a vosotros yo existo. Ahora le toca el turno a Momo, que tampoco es su nombre real, pero para él tiene un significado especial, quizá porque nació el mismo día en que lo hizo el profeta. Tenía 15 años cuando dejó su tierra. Vivía en casa con sus padres y sus 6 hermanos. Momo, consciente de la pobreza de su país y la situación familiar, decidió hacer lo único que pensó que estaba en sus manos: emigrar y traer dinero a casa. Así que sin decir adiós partió rumbo a Burkina Faso, Níger y Libia. En Libia conoció el horror. Con un nudo en la garganta, Momo nos cuenta cómo fue ingresado en un centro de detención de inmigrantes, donde estuvo retenido 3 meses. En una habitación en la que cabían 72 hombres, todos migrantes de diferentes países, cuyo espacio se calculaba estando de pie. No había sitio para estirarse, cosa que los obligaba a dormir por turnos. 2 veces al día entraban en la celda 7 platos de arroz que compartía con otras 10 personas. Tampoco había agua, y eso era casi peor que el hambre. Solo disponían de varias botellas de plástico que ponían bajo una tubería que iba soltando gotas hasta que la botella, horas después, se llenaba. También bebían por turnos, un sorbo cada uno y de vuelta a empezar. Las condiciones de vida eran tan deplorables que Cruz Roja Canadá denunció al centro, y al Estado no le quedó más remedio que suavizar las condiciones. Llegó más comida, más agua, cepillos de dientes, champú y otros enseres. Al final consiguió salir de allí cuando su familia pagó los 400 euros de multa que exigían las autoridades. Gracias a otro pago más, consiguió comprar su pasaje en patera a Italia. Momo nos cuenta que en el trayecto rezaba para morir en el agua si no lo conseguía, porque la idea de volver al centro de detención le resultaba insoportable.
De Italia saltó a Alemania y finalmente vino a Granada, aunque antes de llegar hizo trabajos agrícolas como ilegal en Lérida, Almería y Huelva. En el centro de menores de Órgiva estuvo poco tiempo y entonces llegó el temido día, el día en que cumplía 18 años, el día donde nada empieza y todo acaba. Manuel, el profesor de Atal, sabía lo valioso que era Momo y lo mucho que se había esforzado, así que, como tantas otras veces, movió sus hilos e hizo su magia. Esta vez llamó a la puerta de otra profesora del instituto, Adoración, que, conmovida por su historia, decidió acogerlo en su casa. Momo vino a casa porque mi compañero Manuel me habló de la situación en la que estaba y vino con la intención de terminar cuarto de la ESO y de ahí se prolongó hasta llegar a terminar electricidad. Hicimos un acuerdo de convivencia, porque yo no lo conocía, del que ahora me río, porque se pusieron cosas que es obvio que nunca iba a ser un problema. Porque si algo me ha tocado y me sigue tocando de este chico, que ya es como un hijo y me llama mami, de hecho, es la vivencia de esos valores que nosotros, europeos, ya hemos perdido, por desgracia, o estamos perdiendo, y que se han quedado en papel. La vivencia de escuchar la palabra gracias una y otra vez, continuamente, por la comida, por cualquier cosa. La vivencia de alguien que está dispuesto a ayudar en todo momento, que no para de preguntar qué hay que hacer, qué necesitas, de que está ahora en Granada y piensa en cosas que me pueden facilitar a mí, que si una luz, que si no sé qué, que si esto, que si aquello. Eso para mí es un lujo, es una maravilla y me da como confianza en la vida y me da confianza en el futuro. La otra gran aportación que ha hecho a mi vida es el abrirme a su realidad, a su familia africana. Cuando él llama a su madre y está en casa, pues hablamos por videoconferencia con la madre. El conocer su realidad, el conocer su situación, el saber de sus hermanos, de sus deseos, de sus inquietudes. Y un buen día, él no habla mucho, es tímido pero un buen día estuvo compartiendo conmigo su experiencia, su travesía, su estancia en un centro de detención en Libia, y cuando me explicaba todo aquello, yo le dije, pero ¿cómo pudiste sobrevivir? ¿Cómo has podido sobrevivir a eso y salir tan limpio, salir tan puro de alguna manera? Me decía que se repetía cada día, esto pasará. Y yo me quedé conmocionada, no sabía qué decirle. Le dije, bueno, pero ahora estás aquí, ahora tienes una casa, tienes comida, Y me dijo, sí, mami, pero esto también pasará. Y es una gran lección a nivel humano. No te aferres a nada, todo pasará, lo bueno y lo malo. Entonces, la gente puede pensar, ¡uy, qué suerte ha tenido Momo estando en tu casa! Yo le quiero dar la vuelta a eso y reconocer que la que ha tenido y está teniendo una gran suerte soy yo, por poder compartir, por poder tener como hijo adoptivo a un chico con esos valores que no solamente los tiene en la teoría, con esos valores vivenciales día a día. Y simplemente desde aquí quiero darle las gracias. Gracias. Momo pudo completar sus estudios y ahora trabaja como electricista en la empresa en la que hizo las prácticas. Su contrato es indefinido porque la calidad de su trabajo es impecable y porque hay personas ante las que sencillamente solo te puedes rendir. Salif y Momo no son los únicos, como tampoco Adoración y Elena. Hay muchos así en este pueblo. No es la primera vez que en Órgiva, familias de alumnos del instituto que comparten pupitre con sus hijos deciden acoger a los compañeros migrantes durante un tiempo mientras se van asentando.
También están Carmen y Francisco, dueños de un bar que tienen en acogida a 2 hermanos senegaleses que van al colegio y al instituto respectivamente. El caso de estos 2 hermanos es diferente. Su madre vive en el pueblo, pero por diversas circunstancias no puede ocuparse de ellos. Por eso están con Carmen y Francisco desde hace años, que los crían siempre en contacto con la familia biológica. Carmen insiste que la lotería les tocó el día en que estos 2 chicos entraron en sus vidas, porque son más las cosas que ellos les dan que todo el oro que les puedan ofrecer. O Juan y Almudena, dueños de otro bar, que han dado empleo y han formado en hostelería a varios de ellos. O Mario, un rumano afincado en el pueblo que nos cuenta que nunca ha tenido un trabajador más bueno que Marvel, al que echa de menos desde que se fue a Granada a estudiar. O Mariana, dueña de una cooperativa agrícola, que ha dado empleo a tantos de ellos. Y así podríamos estar un buen rato. Pero esto no es algo que solo ocurra en Órgiva. Son muchos los pueblos de la Alpujarra próximos a este municipio cuyos negocios y empresas se abren para dar salidas profesionales y un nuevo hogar a quienes un día decidieron jugarse la vida por conseguir un futuro mejor. En 2015, frente a las costas de Libia, se hundió una embarcación con más de 1000 inmigrantes a bordo con destino a Italia. Fue uno de los peores naufragios de la historia y, sin duda, una catástrofe humana sin precedentes. Apenas hubo supervivientes. Algunos cuerpos fueron encontrados en la sala de máquinas abrazados, pero la mayoría de ellos descansan en el fondo del mar, como si nunca hubieran existido, porque pocos fueron los cadáveres que se pudieron recuperar. Días después, el Laboratorio de Antropología y Odontología Forense de Milán comenzó a hacer las pruebas que permitieran identificar a los fallecidos. No era tarea fácil, porque muchos iban indocumentados. Entre las pocas pertenencias llamaba la atención pequeños sacos de la tierra de sus antepasados que llevaban consigo para que no se les olvidaran sus raíces. En otros eran los tatuajes religiosos y escarificaciones, lo que permitían saber, al menos, el país de donde partieron. De entre todos los cuerpos, hubo uno de ellos que llamó la atención a los forenses. Era un niño de unos 14 años. Su cuerpo estaba rígido y amoratado. Su rostro, sereno. Este chico que partió de Mali solo conservaba cosido a la ropa su mayor tesoro, su carta de presentación a Europa, su salvoconducto para entrar en el viejo continente y demostrar lo valioso que era. Porque nadie, en su sano juicio, querría echar a alguien así. Entonces los forenses encontraron cuidadosamente doblado, en una funda de tela, su boletín de notas escolares. A día de hoy se desconoce su nombre. Sus restos descansan en una tumba anónima en un cementerio de Sicilia, donde reposan los huesos de otros sin nombre que, al igual que el buen estudiante, decidieron huir de la pobreza y empezar de cero. Este capítulo es un homenaje para todos aquellos niños y niñas que, sin familiares adultos a su cargo, decidieron iniciar la travesía que cambiaría para siempre sus vidas. Un homenaje para los que no lo consiguieron y murieron en el intento, y para los que sí pudieron llegar y pasaron por nuestras aulas, dando lecciones de vida. Un homenaje para aquellas personas e instituciones que se han volcado para que puedan tener la vida digna que se merecen. Ya ven, ser buena persona también puede ser noticia.
En este podcast participan alumnado y profesorado de todas las ramas de la educación y profesionales de otros sectores que, al igual que nosotras, trabajan para crear un mundo mejor. Historiarte los sentidos ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Granada, Órgiva y Padul, Diputación de Granada, ASAD, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Patricia Bueso, abogada de la firma Cultulov. Si quieres saber quiénes son Capitana García y La Increíble Compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.com. Aquí encontrarás recursos didácticos de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.